Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Entonces, vamos a comenzar con la enseñanza. Vaya abriendo su Biblia electrónica. A mí me encanta tener una Biblia de papel porque puedo subrayar muchas cosas. Algunos se pueden adaptar más a una electrónica, pero a mí me encanta tener una Biblia de papel. Hechos 20, vamos a continuar donde nos quedamos. A partir del versículo 22, ahora vamos a estudiar hasta el versículo 38, con nuestro tema 42. Administradores de la Iglesia de Dios. Esta enseñanza está dedicada para todos aquellos que quieren ser pastores. A ver, vamos a ver quién quiere ser pastor. Pues no está el hijo de Norma, creo que era el único que quería ser pastor. Entonces, ¿por qué le tienen miedo? El que anhela obispado, buena cosa desea. Buena cosa. Eso es lo que dice la Escritura. Es un oficio realmente hermoso, pero a la vez con mucha responsabilidad. Vaya conmigo a 1 Corintios 4:1. Vamos a leer 2 versículos que vamos a tomar como base y vamos a desarrollar nuestra enseñanza dentro del capítulo 20 de Hechos. 1 Corintios 4:1 y versículo 2 dice así: Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque estamos aquí. Gracias, mi Señor. Tú eres digno de toda la gloria, de toda la alabanza. Los cielos cuentan de tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y un día emite, Señor, sabiduría a otro día, Señor. De esa sabiduría, Señor, que está en tu palabra, es la que necesitamos para caminar, Señor, todos los días de nuestra vida.
Y el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Tener temor, tener reverencia de que en todo tiempo tú nos estás viendo, Señor. En todo tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables el día de hoy. Fortalece mi vida, Señor. Te pido que me fortalezcas y que me ayudes en todo tiempo para predicar tu palabra. Tu palabra que es la única que puede cambiar nuestras vidas, Señor. La única que puede traer consuelo. La única que puede ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda, nuestro socorro? Viene de ti, Señor, únicamente de ti. Y alzaremos nuestros ojos a los montes, porque de ahí viene nuestro socorro. De ahí viene nuestra ayuda, que eres tú, Señor, que estás en los cielos. Y gracias te damos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Administradores de la Iglesia de Dios. ¿Qué es un administrador? Es una persona que administra bienes ajenos, en pocas palabras. Un administrador es un encargado, un mayordomo. Y como en todo, hermanos, hay buenos y malos mayordomos. Por ejemplo, los administradores de empresas son aquellos que dirigen proyectos orientados a la planeación y la revisión de la calidad. Es decir, estructuran cómo deben funcionar los procesos y velan porque se cumplan en tiempo y forma todas las tareas para alcanzar dichos objetivos. Ahora, sabía que si ellos se equivocan en algún detalle u omiten alguna tarea, pueden ocasionarles pérdidas multimillonarias a las empresas. ¿Sí lo sabía? ¿Y qué cree que va a pasar con el administrador? Lo van a correr. Lo van a correr. La palabra griega que se utilizó aquí para administradores, en los versículos que leímos, es oikonomos, que significa distribuidor de la casa, supervisor y mayordomo. Otras versiones de estos versículos, de 1 de Corintios 4:1 y versículo 2, se leen de esta manera: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Una más. Ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Y la última, la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Bueno, en las Escrituras tenemos ejemplos de excelentes administradores. Uno es el caso de José el soñador, quien tuvo que administrar el alimento por 7 años para enfrentar una gran hambruna que amenazaba con exterminar a miles de personas y entre ellas su propia familia. Otro caso realmente extraordinario es el de Daniel, quien administraba todas las tareas que le encargaba el rey Darío y también se encargaba de supervisar las tareas de 120 príncipes. Vamos a ver este ejemplo, Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, príncipes, que gobernasen en todo el reino. Versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos príncipes, sátrapas, diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Es decir, había 120 príncipes que atendían todos los problemas del pueblo. Y estos príncipes estaban bajo autoridad de 3 gobernadores. ¿Y uno de ellos quién era? Daniel. Versículo 3.
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, era tan buen administrador que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, es lo que dice este versículo. En otra versión se lee de esta manera, muy interesante, por cierto. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Ahora bien, hermanos, solo imaginen la carga de trabajo que tenía Daniel. Ahí estaba el buen Daniel en su oficina. Y de repente llegaba uno de estos príncipes y le decía, Daniel, el pueblo se está quejando que no tiene agua. ¿Qué hacemos, Daniel? Voy a poner algunos ejemplos. Y llegaba otro y le decía, Daniel, acaban de asesinar a una familia. ¿Qué hacemos? En fin, Daniel era un hombre muy ocupado. Pero ¿qué creen, hermanos? No solo era un buen administrador de las personas y de los bienes, también era un buen administrador del tiempo, de su tiempo. Porque la Escritura dice que como buen judío oraba 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Quieren verlo conmigo? Daniel 6:10. Para aquellos que decimos que tenemos mucho trabajo, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver si realmente tienes una carga de trabajo y compárate con Daniel. Me voy a comparar con él. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, este edicto consistía en prohibir durante 30 días hacer peticiones a cualquier dios o persona que no fuera el rey, y aquel que no cumpliera con esta ley sería arrojado al foso de los leones. A eso se refiere. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué fue lo que hizo? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En todo tiempo oraba 3 veces al día. Y era un hombre demasiado ocupado, créanme. Créanme. Algunos podrán pensar, por ejemplo, acerca del presidente. ¿Qué hará? Yo creo que ni hace nada. Presidente de la República. Ni se imaginan la presión que trae por todos los problemas que está enfrentando el país. Ni se imagina. Creo que hasta lo llevaron hace poco al hospital porque estaba enfermo. Te explota el corazón, hermano, de tanta presión, de tanto trabajo. A pesar de ser un hombre muy ocupado, Daniel nunca dejó de orar 3 veces al día. Daniel fue un buen administrador en todas las áreas de su vida. Podemos aprender de Daniel. Ahora, hermanos, ¿sabía que el Señor le confió su palabra y su iglesia al liderazgo espiritual? Lo ha puesto como administradores, como encargados, como mayordomos de su palabra y de su iglesia. Los pastores y el liderazgo espiritual tenemos un trabajo que es sumamente delicado, porque nosotros no administramos, de cierta manera, personas. Trabajamos con almas que trascienden a una eternidad con o sin Dios. Es muy delicado. Los chefs, por ejemplo, trabajan con alimentos. Y si hacen mal su trabajo, pueden ocasionar que una persona se enferme. ¿Están de acuerdo conmigo? Los médicos trabajan también con personas. Y si hacen mal su trabajo o se equivocan en algo, las personas pueden morir. Pues se le quedó las tijeras, ¿no? Adentro de cuando estaban operando. Puede pasar. Pero los pastores trabajan con almas. Y por no administrar bien la palabra y la iglesia de Dios, muchos pueden perderse en una eternidad. El pasaje o la porción de la palabra que hoy estudiaremos es relacionado a las prioridades que debe de tener el liderazgo espiritual para administrar o dirigir bien la iglesia del Señor. Prioridades que en su momento Pablo les dio a los líderes
de Éfeso, como lo vamos a ver a continuación, Hechos 20, 22. Vaya conmigo ahora sí a estos versículos. Bien. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Como siervo ejemplar de Jesucristo, el apóstol Pablo tenía una inquebrantable devoción a su único propósito de vida. Aquí él se describe como alguien ligado en espíritu, a causa de su fuerte convicción de cumplir con su ministerio. La palabra ligado es la palabra griega deo, que significa atar, encadenar, prender, preso y sujetar. Esta palabra se usa comúnmente para referirse a una unión física con cadenas o con cuerdas. El término se usa también de manera figurada para expresar la unión poderosa del vínculo matrimonial. Vean cómo miraba el apóstol Pablo el ministerio de esta manera. Hechos 20, 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es decir, el sentido del deber y responsabilidad del apóstol Pablo hacia su maestro lo puso en camino a Jerusalén, sin saber específicamente lo que allá le haría acontecer. Sin embargo, sí sabía que el Espíritu Santo por todas las ciudades que el apóstol visitaba le daba testimonio que le esperaban prisiones y tribulaciones. Más adelante el profeta Agabo lo va a confirmar. Lo vamos a estudiar después. Hechos 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La respuesta de Pablo a la situación nos muestra que su espíritu era un espíritu de sacrificio. Les dijo a los ancianos de Éfeso, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Otra versión dice así, no me importa mi propia vida, lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio, anunciarle a la gente las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Hermanos, la vida de Pablo es una identificación con Cristo. Pablo había muerto a su yo personal para ahora vivir para Cristo. Su vida, que fue comprada por su Salvador, ya no le pertenecía más. La escala de valores para el apóstol ahora era Cristo, su iglesia, su misión, y luego, en el último lugar, su vida personal. Él vivía para Dios. En sus cartas, él manifestó que estaba dispuesto a desprenderse de todo, incluso de su propia vida. Su encuentro en Damasco con el resucitado marcó el comienzo de su carrera, y su meta era concluir su carrera con gozo, con alegría. Dios le encargó el ministerio de la reconciliación, y si para llevarlo a cabo tenía que sufrir o perder su vida, no lo consideraba como un sacrificio, sino como el camino para llegar a la meta. La misión del apóstol Pablo era proclamar el Evangelio de la gracia. Al apóstol Pablo le importaba solo una cosa, ¿cuál? Concluir la obra que Dios le había encargado. No le importaba el costo, repito, con tal de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. El claro énfasis está en la gracia, el inmerecido favor de Dios, por medio del cual perdona a indignos pecadores la totalidad de sus pecados y les concede de manera libre y compasiva la justicia total de Jesucristo. Hermanos, Pablo cumplió con éxito su ministerio hasta el final de su vida. Cuando se acercaba a su muerte, él escribió en tono victorioso a Timoteo lo siguiente. Vamos a 2 de Timoteo 4:7.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y después de haber pagado el precio final por su servicio, que fue dedicado y leal a Jesucristo, sin duda escuchó de su amado Maestro las palabras: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, esto debería de ser el objetivo de todos los cristianos, completar con éxito el ministerio que Dios nos ha dado. Para eso es necesario que mantengamos una perspectiva adecuada del ministerio y de la relación con Dios, con los creyentes, con los incrédulos y consigo mismos. Porque hacer menos que eso no es digno del Señor, que nos llamó misericordiosamente a su servicio. Hechos 20:25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El discurso de Pablo hacia los líderes de Éfeso aquí toma otra dirección. No solo era un discurso de carácter personal, sino más íntimo. Pablo se está dirigiendo a quienes había conocido y amaba profundamente, como la última vez que podría hacerlo en forma directa y personal. Era una despedida definitiva. El apóstol Pablo convocó a los líderes de Éfeso para que se reunieran con él a fin de darles una exhortación final, antes de indicarles las prioridades para dirigir o administrar a la iglesia. Pablo estableció una base con un resumen de su propio ministerio en Éfeso. Comenzó a decirles una noticia triste: yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él les había servido por 3 años y su obra con ellos había concluido. Tras ser instruidos y discipulados por el apóstol, estaban listos, hermanos, para ser administradores de la iglesia del Señor, ahora por su propia cuenta. Esto indica que los líderes de Éfeso se aplicaron. Dios los llamó, Pablo los capacitó y después de 3 años de incesante enseñanza ya estaban preparados para comenzar con la hermosa tarea de guiar a la iglesia del Señor. 3 años. Y aquí voy a hacer una pregunta: ¿cuántos años tienes en el Evangelio? ¿5? ¿10? ¿20? ¿Quién tiene más de 20? ¿Nadie? Sí hay, sí hay. Que no les dé pena. Bueno, 1 año. 2 años. Bueno, algunos tienen días, meses. Pero algunos ya tenemos bastantes años. Vean la exhortación, debiendo ser ya maestros, algunos, después de tanto tiempo, algunos tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar las enseñanzas más sencillas acerca del reino de Dios. Y son como niños que no pueden comer alimento sólido, sino que siguen tomando leche. Después de tanto tiempo, hermanos. Es lo que dice Hebreos 5:12. Tres años de incesante enseñanza también. 12 discípulos. 3 años aproximadamente. Jesús estuvo con ellos. 3 años. Ahora bien, claro, si tenemos cristianos, perdóneme si voy a repetir lo mismo de otras enseñanzas, pero si tenemos cristianos que vienen a la iglesia, en 3 años vienen solamente a 10 reuniones, pues, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a seguir avanzando? No se puede. Pero si esos cristianos están de manera
continua, asistiendo, y no solamente en la iglesia, preparándose, leyendo la palabra, estudiando la palabra, van a crecer, van a crecer. Y vamos a seguir adelante. 3 años ya tenía pastores, Pablo. Vamos al versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Debido a que cumplió con esmero su obligación de enseñar, Pablo podía atestiguar que estaba limpio de la sangre de todos los hombres, tanto judíos como gentiles. No solo había enseñado a la iglesia, sino también había evangelizado a los perdidos. No fue un hombre infiel en ningún aspecto del ministerio. Hermanos, en pocas palabras, se tomó en serio servir a Dios. Eso es lo que hace falta, que nos tomemos en serio servir a Dios. Se nos hace tan fácil a veces dejar de servir por cualquier cosa, por cualquier cosa. Cuesta mucho, cuesta la vida, hermanos, cuesta la vida. Cuesta mucho, sí cuesta. Pero, pastor, ya no quiero servir a Dios. Pregúntale a Dios, no a mí. Él te llamó a ti. No vengas conmigo, pregúntale a Dios. ¿Ya hablaste con Él? Dios te llamó, yo no llamo. Dios me llamó. Dios te llamó, mi hermano. ¿Por qué tomamos las cosas a la ligera? Dios es el que llama, el que capacita, el que te va a dar la fuerza, la gracia para seguir adelante. ¿Ya hablaste con el Señor? Perdóneme, hermano, si soy, como les decía el miércoles, rudo en lo que digo. Entonces no fuiste llamado por Dios. Yo entiendo, pasan muchas situaciones dentro del ministerio, yo lo entiendo. Pero ¿se imaginan? En fin. No solo había enseñado a la iglesia, sino también el apóstol Pablo se daba el tiempo para evangelizar. Fue un hombre fiel hasta el final. He terminado la carrera. Yo quiero decir lo mismo que él. He peleado la buena batalla, sí, con muchas cosas. A veces caí, pero Dios me levantaba. Fue un hombre fiel hasta el final. Esta declaración de Pablo nos recuerda las palabras de Dios a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 33, versículo 7 y versículo 9. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Lo que dice Ezequiel 33, versículos 7 al 9, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Este es un recordatorio aleccionador de la gran responsabilidad que todos los creyentes, pero especialmente los líderes, tienen de anunciar la verdad de Dios. Aquí Pablo se está declarando inocente porque no había rehuido a comunicarles todo el consejo de Dios. Por eso el versículo 27 dice: porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y la implicación de estas palabras
era que los ancianos debían seguir el ejemplo de Pablo en predicar un evangelio completo de la redención de Dios. Los líderes de Éfeso eran testigos de que Pablo les había anunciado todo el consejo de Dios. Nada había quedado sin ser comunicado. Nosotros tenemos hoy la bendición, hermanos, de disponer de todo el consejo de Dios. Y hermanos, la responsabilidad primordial de los ministros del Evangelio es dar al pueblo todo el consejo de Dios mediante la exposición de las Escrituras, no solo una parte, todo. Ahora, después de esa nota personal, Pablo les encargó a los líderes de la iglesia que conservaran 4 prioridades para administrar bien la iglesia del Señor. Número 1, estar bien con Dios. Número 2, apacentar el rebaño. Número 3, proteger la grey de Dios. Y número 4, despojarse de todo egoísmo, que es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Hechos 20, 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros. Esa es la primera prioridad. Mirad por vosotros, estar bien con Dios. La máxima prioridad para cualquier persona comprometida en el liderazgo espiritual es su propia relación con el Señor. El ministerio eficaz no es una simple actividad externa, es el desbordamiento de una relación rica y profunda con Dios. Alguien dijo lo siguiente: un ministro puede llenar las bancas, llenar las bocas del público, pero que ese ministro esté de rodillas, en secreto, delante del Dios Todopoderoso, eso es él y nada más. Hermanos, nadie está listo para hacer frente a las presiones y responsabilidades del ministerio si no está bien con Dios. Las presiones, como las exigencias, requieren que los líderes estén en constante guardia. Y el primer paso para estar en guardia es el examen de uno mismo. Después de todo un capítulo de exhortación al joven predicador Timoteo, Pablo resumió lo que había dicho pidiendo a este joven que se examinara. Es lo que dice 1 Timoteo 4:16. Se los leo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol le encargó a Timoteo que escudriñara su vida y su doctrina, su enseñanza, a fin de asegurar que una y otra honraran a Dios. Eso fue fundamental para su propia perseverancia y para la salvación de otros. Qué importante es perseverar, hermanos, qué importante. Es muy importante perseverar hasta el fin, hasta el fin. Pablo expresó esa misma verdad en su segunda carta a Timoteo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 2:20 y versículo 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa hay recipientes para usos deshonrosos, para basura y desperdicios. También hay utensilios para usos honrosos, para alimentos y bebidas. Solamente los recipientes limpios y de alta calidad son aptos para la honra. Ya que el Señor usa instrumentos limpios y santos, el examen personal y el abandono del pecado son esenciales para los líderes espirituales. La santidad personal es el requisito del verdadero liderazgo espiritual. Dios pide santidad, demanda santidad, no solamente externa, a los ojos de los hombres, porque la verdadera santidad es interior, de modo que podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo, pero aquí me voy a detener. Porque la siguiente serie que viene, hermanos, nos va a poner de rodillas delante de Dios.
porque vamos a hablar de santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dios nos va a bendecir, amén. Porque Dios quiere una iglesia santa, limpia, apartada del mundo, sin ser legalista, porque hay que saber distinguir eso. Pero es una iglesia santa, apartada para Dios. Temas que se han dejado de enseñar, por cierto, porque confrontan primero ¿a quién? A la vida del pastor. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, dijo el apóstol Pablo, de una manera recta, justa, santa. De aquí pasemos a nuestra segunda prioridad, que es apacentar el rebaño. Vamos a leer este versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Después de asegurarse de que su propia vida y en consecuencia la de su familia están en orden, la segunda prioridad de un líder para administrar o guiar la iglesia del Señor es apacentar el rebaño. Ese cuidado implica alimentar y guiar a todo el rebaño. La metáfora de un rebaño y un pastor se usa a menudo para describir la relación de Dios con su pueblo. Esa alegoría es acertada, ya que las ovejas, ¿cómo son, hermanos? Son indefensas, son tímidas, sucias y necesitan constante protección y cuidado. El Nuevo Testamento describe a Israel como el rebaño de Dios. El Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento representa a la iglesia como un rebaño con el Señor Jesucristo como su pastor. Apacentar viene de un término griego, poimaino, que es un término amplio que abarca toda la tarea de un pastor. Sin embargo, la parte más importante es alimentar. El libro de Ezequiel, en el capítulo 34, nos muestra la reprensión de Dios a los pastores que no apacentaban su rebaño. Todo lo contrario, se apacentaban a sí mismos y se aprovechaban de las ovejas. Pregunta, ¿existirán tales pastores el día de hoy todavía que se apacientan a sí mismos? Por cierto, uno de ellos dijo lo siguiente: la naturaleza de la oveja es dar lana. Por lo tanto, hay que trasquilar a las ovejas. ¿Existirán? Vamos a Ezequiel 34 para ver qué dice la Escritura. Miren, hace tiempo, yo no dudo del llamado que el Señor me ha hecho. Pero hace tiempo, cuando propuse en mi corazón servir a Dios, lo pongo como ejemplo nada más. Yo estuve a punto de irme a un seminario, a estudiar un seminario en Estados Unidos, hace ya muchos años. Y cuando estuve allá, había una familia, unas damas que me iban a patrocinar, me iban a pagar algunas cosas. Pero cuando fuimos a una tienda a comprar alguna ropa, ella le estaba comentando de mí, que iba a prepararme para ser un pastor, para predicar la palabra. Y en esa plática, lo que yo alcancé a entender
de este hombre, un hombre morenito. Le dijo, qué bueno que se levanten siervos para seguir predicando la palabra, porque el día de hoy se necesitan buenos siervos. Lo que significa es que hay malos siervos también, ¿no? Y yo no lo entendí hasta después, que el Señor trató y no me permitió ir. Me cerró completamente las puertas. Y por eso estoy aquí. Si no, no estuviera. La semana pasada que les compartí acerca de los siervos ejemplares, esto es verdad, hermanos. Cuando yo miraba a ciertos predicadores enseñando la Escritura, de cierta manera, yo quería ser como ellos. ¿Y saben lo que me dijo estas personas que me iban a ayudar? ¿Cómo van preparando el corazón para que uno se corrompa? Decía, mira, Francisco, ven a predicar aquí a las iglesias de Estados Unidos. Dan mucho dinero, dan mucha ofrenda. Y uno, pues con ese deseo de tener cosas materiales, y te enseñan, pastores que se apacientan a sí mismos. Ezequiel 34:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay, este ay es un ay de dolor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Cuya respuesta debe de ser sí. ¿Están conmigo? Bueno, el Nuevo Testamento enseña claramente que aquellos que sirven al pueblo de Dios, hermanos, tienen derecho a ser sostenidos por aquellos a quienes sirven. Eso es una realidad en la Escritura. Por eso 1 Timoteo 5:17 al 18 dice, los ancianos que gobiernan bien, no que gobiernan mal, sean tenidos por dignos de doble honor. De doble honor. Y aquí voy a hacer otra reflexión. Porque a veces también siervos que aman a Dios, que aman al pueblo, que aman la palabra, no reciben ese honor. Se van al otro extremo, hermanos. Cuando empiezan a servir los alimentos, al último que le sirven es al pastor. Y tenemos que encontrar el equilibrio en todo esto. Yo sé que para unos es difícil. Por favor, hermanos, respetemos a nuestros pastores. Cuando venga un pastor, estamos para servirle. Nos acercamos con él y respetamos a nuestros pastores también. Pero hay gente que no tiene respeto por sus pastores. O se les olvida o no sé qué les pasa. Dan la vida los pastores, literalmente dan la vida. Yo les decía en una ocasión, ustedes ni siquiera se dan cuenta si el pastor está en la medianoche ahí entre la lluvia manejando. Ustedes ni siquiera se dan cuenta si comió o no comió. Y eso lo hacen por amor a Dios. Dan la vida. Sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, no de su tarifa, porque nosotros no ponemos una tarifa para predicar la palabra, de su salario. ¿Saben cuál es el problema en la actualidad? Es que hay algunos que están abusando descaradamente. Y seguimos aquí en Ezequiel 34, 3, versículo 3 dice, coméis la grosura, es decir, la parte selecta del animal, lo mejor. Y os vestís de la lana. ¿De cuál lana? De las ovejas. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada. No volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Un buen pastor, un verdadero pastor, fortalece a las ovejas débiles, cura a la enferma, venda a la perniquebrada, hace volver a la descarriada, busca a la perdida. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Con la palabra del Señor. Apacienta a las ovejas con todo el consejo de Dios, como lo hemos visto.
Ahora, si leemos bien el versículo, dice que el Espíritu Santo ha puesto pastores para apacentar el rebaño. Es decir, Dios llama y pone a los pastores, no el hombre. Así que el Señor nos ha llamado para alimentar y guiar a sus ovejas, que Él ha comprado con su propia sangre, con su misma sangre. Las ovejas no son nuestras, son del Señor. Vayamos a la siguiente prioridad, proteger al rebaño. Vamos a leer del versículo 29 al versículo 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, no es suficiente alimentar y guiar al rebaño, también hay que protegerlo de los lobos rapaces, de los lobos y lobas también, rapaces. ¿Sabía que el lobo es un depredador de ovejas por naturaleza? En su instinto, el lobo localiza a la oveja, ya que es su presa favorita. Este depredador sigue a su presa y no le quita los ojos de encima, en todo momento está sobre ella. Emplea su olfato extraordinario y solo espera la oportunidad para lanzarse al ataque. Él no necesita estar en manada para atacar. Además, él no duerme, ¿verdad? Con tal de estar atacando a las ovejas. Nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. A los profetas falsos o mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios también se les compara con lobos peligrosos y feroces. Y Jesús nos da una pista para identificarlos. Por sus frutos los conoceréis. No dan frutos buenos, dan frutos malos. Solo dan espinas que lastiman, solo dan hojas. Y muchos se van con la finta, hermanos, en este punto, porque ponen su mirada en el carisma del pastor y no en el fruto de su carácter. No ven si es íntegro, si es santo, si se sujeta a sus autoridades, si trata bien a su esposa, etc. Y Pablo le dijo a estos líderes de Éfeso, cuando yo muera, vendrán otros que como si fueran lobos feroces atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante 3 años a pesar de tantos problemas y dificultades. Así se lee en otra versión. Entrarán lobos rapaces con falsas revelaciones y enseñanzas que seducirán a las ovejas. ¿Oveja? ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén, dicen. No vea al lobo como su amigo, aunque le sonría y le mueva la cola. Unos entrarán y otros se levantarán para enseñar cosas perversas. Tengamos cuidado con esos lobos que aúllan dentro del rebaño. Esos lobos blancos que se visten como ovejas, actúan como ovejas pero son lobos. Tienen ojos como oveja pero su mirada es de lobos y su boca es de lobos. No saben berrear, saben aullar. ¿Se acuerda de Caperucita Roja? Así se presentan. Vestido de abuelita, ¿no? Llega con su trompota y del lobo. Recuerde que las tácticas del lobo son sigilosas.
calculadoras y engañosas. Los verdaderos pastores protegen su rebaño de los lobos, de las falsas enseñanzas y de tantas cosas que se están levantando que no tienen nada que ver con el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, hermanos, protegió a la grey de Éfeso por 3 años. Les advirtió del peligro de los lobos. Tan obligado estaba en advertirles que apenas le quedaba tiempo para dormir, día y noche, dice la Escritura. Esa es nuestra responsabilidad, protegerlos también. Y ahora, en la actualidad, con todo lo que se está levantando. Vamos a la cuarta prioridad. Hechos 20:32. Platicando con unos hermanos sobre este punto, que algunos lo han visto también, pero cómo se levantan estos falsos, ¿no? Y están dentro de la iglesia y lo primero que hacen es, levanta tus manos, Dios te quiere prosperar, Dios te va a usar para conquistar todo el mundo casi, ¿no? Y ahí está el hermanito levantando sus manos, ¿no? Recibiendo la palabra. Y yo al menos 3 veces recuerdo que a mí me dijeron, ¿no? Dios te va a usar y lo que sea. Pero no, hermano, no se vayan con la finta. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Un ministerio que honra a Dios debe centrarse en dar y no en recibir. Dios, hermanos, no bendice el ministerio de alguien que está preocupado por el dinero, ¿sabía? De hecho, el Señor Jesucristo lo expresó de esta manera categórica. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y a todos los creyentes les ordenan también esto en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen ahora? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Crea la palabra de Dios, hermano, y esté contento con lo que tiene. Hay muchos que no tienen lo que usted tiene, ¿sabía? Y todavía nos quejamos. Contentos con lo que tenéis ahora. Esto aplica doblemente para quienes ocupan posiciones de liderazgo espiritual. Aquellos que apacientan, que guían y que protegen al rebaño no deben hacerlo por ganancia material, por amor al dinero. Porque el amor al dinero siempre ha caracterizado a los falsos maestros. En el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías y Miqueas denunciaron la codicia de los falsos dirigentes de Israel. ¿Quiere verlo conmigo? Vamos a leer unos versículos. Isaías 56:11. Vean la frase, es una frase fuerte para los pastores. ¿Qué dice? Léanlo ustedes. Vamos a... 1, 2, 3. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Pastores descarados. Que han pedido demasiadas ofrendas para levantar, según una iglesia,
y lo que levantan es su casa. Ahí están las ofrendas, en la casa del pastor. Y las ovejitas, como tienen mucha lana, y aparte no pueden ver por la lana, no se dan cuenta. Y vamos a levantar una ofrenda ahora para hacer esto en la iglesia. Y esto, ¿y dónde está? Dijo el pastor que iba a poner cortinas y pues yo veo las mismas de hace un año. Perros comilones. Yo sé que esta palabra es fuerte. Jeremías 6:13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, ay, por cierto, terrible. El niño predicador. No sé si han visto videos de niños de 5 años predicando. Haciendo lo mismo que el predicador. Brincando y diciendo Dios, y gritando. Qué ejemplo, hermanos. Pobres niños, imitando a esos pastores. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Miqueas 3:11 dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Cobran. El mejor hotel, quiero estar en el mejor hotel, pastor. Invítenme, pero en el mejor hotel. Que me den la mejor comida. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Claro, hermanos. Dentro de esto tenemos que saber discernir. No todos son falsos. También hay pastores que aman a Dios. Algunos se pueden equivocar en la enseñanza en algo. No todos son falsos pastores, pero hay unos que son bien descarados, que les quitan el dinero. Bueno, algunos no lo han escuchado, yo sé que lo he repetido también en algunas ocasiones. Y varios de aquí son testigos, y yo soy uno de ellos. Como literalmente dentro de las reuniones, yo fui a varios congresos de jóvenes, donde descaradamente despojaban a los jóvenes de sus pertenencias. ¿Por qué creen que me salí de la iglesia donde estaba? ¿Por qué creen? Sacaban sus sábanas así. Celulares, carteras, mochilas completas. Si eso cambiara mi vida, yo lo haría. Pero de ahí saliendo los jóvenes, seguían fornicando, seguían mintiendo. Se hacían homosexuales. Yo conozco a varios jóvenes de eso. Les quitaban todo. ¿Ya ven por qué es demasiado delicado, de cierta manera, ser pastor? Porque nosotros trabajamos con almas que pueden perderse en una eternidad. El libro de Tito 3 veces repite que los pastores y diáconos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. El libro de Timoteo, primera de Timoteo. Ahí se menciona 2 veces y una ocasión en el libro de Tito, si no me equivoco. Pero en primera de Timoteo 3:3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El versículo 8 también ahí de primera de Timoteo dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y esta frase, no codicioso de ganancias deshonestas, es un aspecto negativo que describe lo que el pastor no debe ser. El término de las palabras aiskros, codicioso, y kerdos, que se refiere a la ganancia deshonesta, describe a alguien que no le importa el modo en que se gana el dinero,
describe a alguien que carece de honestidad e integridad. Este aspecto no implica que haya algo de malo en pagar al siervo de Dios, por así decirlo. Porque 1 Corintios 9:14 dice que el Señor ordena a aquellos que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. Los predicadores tienen el derecho de recibir pago y es correcto que se les pague, pero aquellos que el Señor llama al ministerio, hermanos, no predican por dinero. 1 de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pablo también advirtió a Tito sobre los falsos pastores que sirven por dinero. Tito 6:5, después leemos el versículo 9 y el versículo 10. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, es el amor, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Un verdadero siervo de Dios no desea enriquecerse con la lana de las ovejas. Un hombre de Dios o una mujer de Dios no busca tal cosa. Aunque tristemente se han dado casos de supuestos siervos que se cambian de iglesia porque les dan un mejor pago. Quien está en el liderazgo espiritual no debe ser codicioso, ya que puede corromperse fácilmente. Administra el dinero de Dios, por consiguiente, debe utilizarlo con las manos más santas posibles. Es una tentación para algunos. El ministerio de Pablo no se caracterizó por el materialismo egoísta. Él declaró de manera tajante: ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado de nadie. De nadie. Antes, estas manos me han servido, dijo el apóstol, dando a entender que el trabajo para satisfacer sus necesidades y para aquellos que le ayudaban en su ministerio, eso les estaba dando a entender. Los ancianos de Éfeso eran testigos de cómo había trabajado para no ser carga de nadie. La enseñanza del apóstol Pablo, hermanos, es ejemplar. Él tenía el derecho legítimo a ser sostenido por su iglesia, pero valoró como mejor trabajar para evitar que sus enemigos pudieran aprovechar para hacer dudar las razones de su servicio, que lo hacía por dinero. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado. ¿Alguien de ustedes sabe dónde están estas palabras que dijo el Señor? ¿En qué evangelio están? ¿Qué dicen? Si no me sé Juan 3:16, pastor, imagínese. No, me la pone bien complicada. Eso es lo que dice la Escritura. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. No están en ningún evangelio. No están escritas. No están registradas en ninguno. Pero sin duda eran muy conocidas, que fueron transmitidas como oralmente entre los discípulos. Como fue transmitida la palabra en sus inicios. Vayamos a la parte final, Hechos 20:36 al 38. Bueno, antes de terminar, se da la ocasión
para hablarles acerca de cómo tenemos que apacentar y proteger al rebaño de todo esto. Les voy a leer lo siguiente. Insisten. Ahora sí que se quieren llevar a las ovejas. Y por ahí anda un lobito que anda aullando cerca. Esta carta, que no es de los reyes, por cierto, la dejaron hace como 2 meses. Y es la segunda ocasión que hacen esto. Se los quieren llevar. Ovejitas. Se los voy a leer. Bueno, está en manuscrita, a ver si le entiendo. Apreciable lector, hoy día es muy fácil encontrar todo tipo de consejos para todo aspecto de la vida. Quiero mencionarles que un libro muy antiguo, la Biblia, ha ayudado a millones de familias a ser felices. ¿Quién quiere ser feliz? El Evangelio dice otra cosa. En el Evangelio de Mateo 19:4 al 6, nos ayuda a entender cómo se colocan los cimientos desde un inicio, comprometiéndose formalmente. Bueno, ya torció ese versículo. En el libro de Efesios 5:25 al 33, nos muestra que es necesario mostrar amor y respeto. En Proverbios 15:1 dice, la respuesta, cuando es apacible, aparta la furia, pero la palabra que causa dolor hace subir la cólera, así le puso. Esto significa que es importante evitar las palabras hirientes. Si desea conocer más consejos prácticos, puede visitar el sitio jw.org y leer el artículo completo. ¿Puede la Biblia ayudarme a tener una familia feliz? Postdata. Lobo feroz. Bueno, ustedes saben de quién estoy hablando. Con todo respeto también, ¿no? ¿Quién quiere la carta para dársela? Ellos no creen en la Trinidad, ¿sabían? En fin. Para eso estamos nosotros, para protegerlos también. Pero es que la Biblia es igual y me enseñan la palabra. Escudriña la palabra, hermano. No te vayas con la finta. Vámonos al final. Cuando hubo dicho estas cosas, ¿cuáles? Las que estudiamos la semana pasada y las de hoy. Se puso de rodillas el apóstol Pablo y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Allí en la playa de Mileto, Pablo se puso de rodillas y levantando su última oración al lado de sus amigos, de sus consiervos, estaba ahí, en esa escena tan dramática. No fueron pocas las lágrimas, hubo un gran llanto de todos, de esos líderes que lo amaban. Y otra versión dice, habiendo caído sobre su cuello, seguían besándolo. Y se dolían en gran manera porque no volverían a ver a su amado pastor. Hermanos, el ministerio de Pablo tuvo éxito porque su vida estaba a cuentas con Dios, porque dio prioridad a nutrir y proteger el rebaño, porque fue un buen administrador de la palabra y de la iglesia del Señor, y lo hizo totalmente libre de egoísmo en su corazón. Un día, no muy lejano, Dios va a pedir cuentas a todos los pastores de cómo administramos la palabra y la iglesia de Dios. Y eso a mí me pone a temblar. Muchísimo. ¿Qué les enseñaste, Francisco? Pues les dije que tú les querías dar un carro, que les querías dar una casa. Y viene el Señor. ¿Y por qué les enseñaste eso? ¿Por qué no les enseñaste del Evangelio? ¿Por qué no les enseñaste de consuelo? Ellos necesitaban consuelo. Ellos necesitaban mi palabra, mi amor. ¿Por qué les enseñaste todo eso?
Y yo les decía, para algunos es bien fácil, levántese, Dios lo quiere hacer rico. Que vaya para allá a África a decirles eso. Me están muriendo de hambre. Pues sí, lo dice en las multitudes donde hay dinero y todavía despiertan esa codicia. Déjeme decirle que cuando yo me iba a ir para aquel lado, ahora sí que mi sueño cristiano, pero en el gabacho, eso despertaron en mi codicia de las cosas materiales. Dios va a pedir cuentas a todos los pastores. Vamos a orar. Levántese ahí donde está en su lugar. Para mí hubiera sido bien fácil, me salto este capítulo. Vamos a hablar de otra cosa. Porque yo entiendo que este mensaje primero es para mí y la responsabilidad tan grande que tengo delante de Dios. Una responsabilidad muy delicada. Por eso yo siempre repito, ya naciste de nuevo, mi hermano. Ya eres verdadero cristiano. Si lo eres, te puedes ir en paz con el Señor. Puedes irte mañana, en 10 años, pero te puedes ir en paz. De que tu vida se la entregaste al Señor. De que vas a estar en una eternidad con Él. Eso es lo más importante, hermano. Muchos buscan las posesiones materiales, los mismos milagros, y siguen hundidos en sus pecados, siguen perdidos, porque no se les predica el Evangelio. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.